Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos. Estamos en una nueva charla técnica organizada por Acceso Vertical y que en esta ocasión nos tiene como el tema del evento el regresar a la montaña en familia. Esta exposición va a estar a cargo de Estefanía Pavón. Es guía de turismo, tiene una maestría de especialidad en el área de turismo y nos va a dar una serie de datos, de tips, de información bastante importante que nos va a permitir a nosotros, una vez que ya regresemos o hagamos el retorno a las actividades al aire libre, que nos permitan tener unos procesos enmarcados en la seguridad. Esta tarde vamos a tener aproximadamente toda la hora una exposición que buscaremos hacerla bastante dinámica con una conversación bastante abierta y amplia, ¿no? Esta grabación se la va a realizar de manera de poder difundirla también a través de nuestras redes sociales. Entonces, sin más, quiero darles la bienvenida a Estefanía. Muchísimas gracias por tu siempre valioso aporte a estas discusiones y estas charlas. Y te dejo la palabra, Estefanía. Gracias, Robert, y buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a estas charlas que, como lo dijo Robert, lo hacemos con la intención de estar preparados, prevenidos y mantener la información sobre todo presente para que nuestro disfrute y accionar en los diferentes espacios y áreas que podamos llegar a visitar próximamente, pues lo hagamos de la manera más segura para nosotros mismos y para todos aquellos quienes nos van a rodear. Sí, el tema de hoy a tratar es regresar a la montaña en familia. Habremos escuchado ya noticias que nos dejan saber de que por el cambio de semáforo hay ciertas flexibilidades con respecto al uso y obviamente visita de espacios abiertos. Por ello es que hemos decidido en esta tarde compartir con ustedes esta serie de tips, un pequeño listadito que creemos lo deben tener presente. Por favor, siéntanse en la libertad de escribirnos o tal vez de dejarnos sus comentarios para nosotros, a medida de lo posible dentro de este conversatorio, lo podamos resolver y lo podamos también discutir para enriquecernos todos de la mejor manera. Entonces voy a iniciar con los objetivos que nos hemos trazado en esta charla, esta tarde, que es obviamente detallar las medidas de bioseguridad para el disfrute seguro de las actividades de montaña en familia. Y pues esto también nos permita el mitigar estas probabilidades de contagio por COVID-19 mediante la correcta aplicación de estas normas que vamos hoy a mencionar. Sí, ya lo hemos hablado en varias ocasiones, de todas maneras, es importante estamos presentes. El COVID-19 es una enfermedad causada por un nuevo tipo de coronavirus y no se ha visto antes en los seres humanos. Por tanto, tiene interrogantes y la evolución en este es realmente incierta. Hemos visto diferentes comportamientos, efectos secundarios, lo que obviamente pues nos ayuda a mantener la duda y sobre todo despierto el ánimo para que nosotros nos informemos continuamente de cómo proceder. Sí, ciertamente el COVID es una enfermedad que se transmite a través de gotas y el contacto cercano con otras personas contagiadas o asintomáticas. Pero por eso mismo esta charla lo que quiere darles a ustedes son los tips de prevención, igual a la palabra bioseguridad. Hemos escuchado muchísimo, últimamente se han puesto de moda, entonces lo que nosotros queremos con esta charla es que mientras más prevenidos estemos, mientras más nos apeguemos precisamente a estas normativas o a estos consejos de bioseguridad, vamos a lograr en los diferentes espacios eliminar riesgos, que en este caso estamos hablando de un riesgo biológico debido a que es una contaminación que se produce de una persona a otra. Asimismo, el conjunto de medidas preventivas nuevamente recaemos en el ámbito de la bioseguridad, lo que busca es que ustedes las apliquen para su mejor preservación, para su mejor acción. Y finalmente, esto nos permite a nosotros el minimizar, lamentablemente no podemos eliminar, pero sí minimizar al máximo
estos riesgos que pueden afectar directamente a nuestra salud, a nuestra vida y al medio ambiente en el que nos desenvolvemos. Sí, ciertamente la bioseguridad bien aplicada permitirá que las actividades recreativas en campo abierto, en este caso estamos hablando de parques nacionales, parques en general, estamos hablando de quizás la pequeña lomita que está muy cerca a casa o la quinta de algún amigo que realmente es muy grande, sean disfrutadas en todo momento y con niveles óptimos de esta seguridad física. Y que van a permitir que asimismo pues esta propagación del virus sea la menor posible, ¿sí? La bioseguridad se encuentra en los diferentes ámbitos, como habíamos dicho. En este caso, en las actividades laborales, estamos hablando de nuestras actividades familiares que próximamente podríamos conversar, o si ustedes desean pueden conversar también sobre el tema de las burbujas sociales, que esto nos permite un poquito la reactivación con otras esferas y áreas. Y también la bioseguridad está en las actividades recreativas y en las actividades turísticas. Para prevenir este riesgo, entonces, ¿quiénes estamos involucrados en esta acción de prevención? En este caso, las autoridades quienes nos han dado muchísimas pautas y ciertamente son los que van evaluando todo lo que sucede con respecto a la evolución y a la disminución del contagio del coronavirus. Las autoridades pues ponen planes y demás que nos permiten a nosotros como ciudadanía el activarlas y poderlas seguir de mejor manera. Dentro del ámbito de lo que es la actividad física en espacios abiertos y en áreas naturales, están obviamente nosotros como pasajeros o como consumidores de estos servicios y espacios. Están los establecimientos, los distintos que visitamos. Puede ser un restaurante, puede ser, qué sé yo, un lugar de artesanías o simplemente puede ser la pequeña estación de descanso cuando estamos haciendo una actividad de trekking en la montaña. Y finalmente están también involucrados en esto los guías, quienes nos acompañan precisamente en los recorridos que decidimos emprender, que eso también no es una norma de bioseguridad. Los guías estamos precisamente para ello, para poderles echar una mano durante su recorrido y que este recorrido no solamente sea bueno, bonito, divertido, sino que sea enriquecedor y seguro por sobre todas las cosas. Despejemos la duda de lo que es la bioseguridad y pongámosla en los términos literales. Es conocida como un conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que puede llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas. Esto ya lo habíamos mencionado en una diapositiva anterior. La bioseguridad bien aplicada permitirá que las actividades recreativas en campo abierto sean disfrutadas en todo momento y con niveles óptimos de seguridad física e inmunológica que obviamente aminoran su propagación. Bien, no sé si por ahí, Robert, tienes alguna duda, alguna acotación. No, básicamente lo que tú has presentado es fundamental partir de ese análisis, ¿sí? Primero, en las características de la enfermedad, que tú lo desarrollaste de una manera adecuada, que es la forma de contagio que tiene. Es decir, es una enfermedad bastante contagiosa y eso es lo que eleva mucho el riesgo. Adicionalmente, esto nos exige de mucho cuidado y de mucha atención. Tanto en el cuidado del aseo personal y a cada momento cuando estamos fuera de casa, como también el cuidado que tenemos que tener para a dónde podemos ir, a dónde no podemos ir, y qué es lo que tú justamente nos vas a detallar, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Las características de la enfermedad nos dan ciertas líneas de comportamiento que tenemos que hacer, ¿no? Y claro, tú tienes que, y tú mejor dicho, nos vas a desarrollar cuáles tienen que ser y cuáles consideraciones, ¿no? Esos tips importantes. Sobre todo considerando de que, ¿por qué se había denominado esta charla Salir a la montaña en familia? Se ha denominado así porque es el núcleo de protección que ha estado ejerciendo
acciones de prevención al mantenerse dentro de la casa, al mantener el confinamiento, al mantener las directrices de las autoridades, y es ese núcleo el que tiene la capacidad de moverse hacia un área libre, hacia un área al aire libre, para desarrollar una actividad en la naturaleza bajo seguridad. Es decir, no va a ponerse en riesgo o no va a ser sujeta de alguna condición que le ponga en riesgo, como irse a un lugar aglomerado o irse a un lugar donde haya mucha gente o ingresar, ¿sí? ¿Cuándo puede ser autosuficiente? Y esa es justamente la información que Estefanía nos va a desarrollar. Así es. Con esto ya de conocimiento, entonces les invito a que tal vez tomen un papel, un lápiz o que revisen su listadito de las cosas que ya habían por ahí anotado, precisamente porque se están preparando para querer visitar el ya próximo a aperturarse Parque Nacional Cotopaxi, que nos habían ya dado la noticia. Por ahí entiendo de que también ya desde el día de hoy el zoológico de Guayabamba también apertura sus puertas. Es un espacio abierto, pero que también tiene animales que han sufrido este confinamiento. Entonces, nosotros vamos a interactuar con otros espacios, con otras personas fuera de nuestro ámbito familiar o de con quien pasamos este confinamiento. Entonces, debemos ser precavidos en esta interacción, ¿no? Finalmente, en esta parte de las consideraciones, queremos indicarles que el regresar a la montaña no solo conlleva que vayamos a disfrutar del momento y que generemos recuerdos de las experiencias que vamos a tener, sino que debemos ser prolijos en la preparación de la salida. Esta vez tenemos que hacerlo con un poco más de esfuerzo y empeño, precisamente para cumplir con los protocolos de bioseguridad y de esta manera implementarlo. Porque obviamente las autoridades nos dan ciertos parámetros, pero nosotros como no sabría decirlo si somos los aplicadores de estas normas de bioseguridad, debemos realmente hacerlo para que nuestro viaje nos brinde también esa tranquilidad de saber de que hemos tratado de minimizar al máximo los riesgos de un contagio. Entonces, ahora viene el detallito de que por favor vamos revisando este listadito que hemos elaborado para ustedes, lo revisen y obviamente lo pongan junto a su mochila, a su pequeño canguro, no sé, o a su ropa, para que vayan revisando detalle por detalle, punto por punto y lo puedan cumplir para que disfruten de estas próximas salidas. Cuando nosotros decidimos hacer el viaje con la ayuda de alguien más, debemos exigir ciertas cosas o esperar ciertas cosas de nuestro proveedor de viaje. Por tanto, cuando nosotros seleccionemos al proveedor, debemos tener esto en mente. El proveedor puede tener un sello de que cumple la bioseguridad, puede ser el más enterado y preparado en el tema de la bioseguridad, pero eso no es un plus, eso no es un más al tema del operador. Es realmente una obligación por parte del operador ofrecernos u ofrecerles la mayor seguridad para el disfrute de la actividad que ustedes van a hacerla. Y desde luego que ese disfrute también sea con normalidad. Si bien es cierto que estamos lavando las manos a cada momento, no es normal, pero en este caso debemos tratarlo de que el proveedor nos ofrezca esto para que nosotros sintamos esa seguridad y esa normalidad en el disfrute de la actividad, ¿sí? Cuando vayamos a consultar sobre la forma de traslado, es importante saber si lo vamos a hacer en un bus, en un minibús, tal vez en una van o en un vehículo particular, y estos hayan sido desinfectados previamente. Y obviamente cada cuánto lo realizan, ¿no? Si, por ejemplo, fuera un bus, obviamente vamos a estar hablando de que vamos a estar subiendo y bajando continuamente del mismo, entonces hay que considerar un parámetro de tiempo para que este sea sanitizado de cuando en cuando. Preferentemente los puntos de mayor contacto, que son las manijas de las puertas, quizás los botones de las ventanas, los cabezales, los apoyabrazos, que son... A veces hay uno que otro tubo que debemos considerar el hecho de que estos sean los más limpiados y desinfectados con continuidad, ¿sí? Saber si es que dentro del vehículo que nos vamos a transportar tienen elementos para la desinfección, como es el alcohol en gel,
el alcohol líquido, jabón líquido, bombas de desinfección con los líquidos apropiados, como es el amonio cuaternario. También debemos averiguar si disponen de un pequeño lote de mascarillas o cubrebocas, que puede ser que nosotros lo hayamos olvidado o se nos humedecieron y es importante hacer un recambio. También si disponen de guantes de látex, que es muy importante para poder manipular alguna cuestión que debamos evitar que los fluidos queden o permanezcan en nuestras manos. Y ciertamente si no nos lo van a dar por cortesía, pues saber si los disponen para nosotros adquirirlos, porque el proveedor también de nuestro viaje debería disponer de esto con intención de facilitarnos la compra del mismo, ¿no? La capacidad máxima del vehículo es muy importante porque estamos hablando de que dentro de los parámetros y las normativas del COE nacional y del COE cantonal mencionan de que debemos ocupar un bus con cierto nivel de ocupación. Entonces, si el semáforo amarillo nos permite un 50%, un 30%, entonces debemos contabilizar cuál es la capacidad máxima de ese bus para de esa manera nosotros tratar de saber de que no vamos a poder ir con nuestra familia de 15 miembros, sino nos tocará ir esta ocasión con una familia de 10, porque es la máxima capacidad que va a tener ese minibús o esa van para ofrecernos el distanciamiento incluso dentro del bus, ¿sí? Finalmente, dentro de esto del proveedor, los establecimientos a los que se visitarán deben disponer de estaciones para nuestra desinfección. Es decir, llegamos al Parque Nacional Cotopaxi, a la entrada tenemos un lugar en donde nosotros podemos utilizar baños, donde podemos hacer compras, quizás consumir algún alimento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros debemos esperar de que estos establecimientos nos puedan ofrecer un sitio en donde podamos lavarnos las manos, en donde podamos tener alcohol en gel para desinfectar nuestras manos y asimismo el desinfectar nuestros pies en las moquetas respectivas. Cuando decidimos ir a un establecimiento como un restaurante, sea porque simplemente fuimos a desayunar, el aforo máximo permitido también es importante conocer, porque esta ubicación de las mesas y sillas debe permitirnos estar al menos esos 2 metros de distancia entre una mesa y otra, entre una familia y otra, lo que nos permite obviamente no generar espacios de posibles contagios, ¿no? Cuando estamos hablando de que a futuro se nos permita pernoctar en algún destino, es importantísimo que seleccionemos a través de este proveedor o nosotros mismos la opción de reservar. De esta manera, cuando nosotros llegamos al lugar, evitamos hacer filas, tener esperas innecesarias y sabemos que nuestra mesa, nuestra habitación está listo para ser utilizado para lo que nosotros fuimos. También conocemos de que todavía no está permitido acampar. De todas maneras, nosotros consideramos importante este pequeño tip de sea una mesa, sea el sitio de acampar o sea la habitación para descansar, es preferible hacer una reservación y así nos aseguramos todos tener nuestro espacio limpio y seguro. Ahora vamos con la parte... Robert, no te puedo escuchar. Sí, perdón. A ver, quería hacerte algunas, bueno, para generar una dinámica en esta charla, tratar de hacerle un conversatorio. Igual les invito a nuestros amigos que están participando, que cualquier inquietud podamos direccionarla a Estefanía a través del chat, ¿sí? Y en su momento incluso abriríamos un poquito los micrófonos, si te parece, Estefanía, para que podamos tener claro ese diálogo interactivo. Sí, ¿sí? Ahí me echas una mano, si es que no veo algo, por favor. Perfecto, con gusto, verás. Básicamente, en la primera parte que tú nos comentas es si es que utilizamos un operador, ¿sí? Que es una de las opciones. Incluso nuestros amigos de la SEGIM, la Asociación Ecuatoriana de Guías de Montaña, tienen ya unos protocolos listos para poder atender a todas las personas que quieran realizar su actividad en montaña, ¿no? Es una opción. O la otra, hacerla de manera independiente, siempre en función de cuál es el objetivo que uno se busca, ¿cierto? Por ejemplo, si queda alguna montaña, necesariamente tenemos que ir acompañados de un guía
profesional, eso sí, ese es bastante importante porque hay que diferenciar entre lo que es un guía profesional de montaña de un guía que puede hacer la actividad en otros espacios, ¿no? Entonces, por una parte tenemos las operadoras, que podrían ser también, incluirle aquí a los guías, sí, de manera particular, y nosotros como familias, ¿cierto? Sin embargo, ahí tenemos el espacio común, que es una, los medios de transporte y otra, los lugares incluso de alojamiento o de alimentación, ¿no es cierto, Estefanía? Perfecto, es importantísimo diferenciar estos dos y obviamente cada uno tendrá sus protocolos de atención y nosotros también deberemos estar atentos a precisamente qué es lo que debemos de esperar de cada uno. Por ahora estamos hablando de la generalidad en el caso de que alguien más arregle el viaje por nosotros. De todas maneras, lo que tú mencionas es súper importante, el hecho de que si nos vamos a hacer montaña o si estamos en un área natural protegida, debemos ser asistidos y acompañados por un guía profesional. Es quien nos va a permitir tener una caminata segura. En caso de que corramos algún riesgo, pues va a estar capacitado para que nos colabore. Y desde luego el guía también ya está capacitado en los protocolos para poder minimizar los posibles contagios que existan, sea en el bus, sea en la caminata, sea en el establecimiento que hayamos elegido para descansar o para comer algo. Pero sí, en realidad nosotros ya tenemos también conocimiento de los diferentes protocolos para establecimientos de alimentos y de alojamientos. Sí, hay una pregunta que creo que es pertinente, Estefanía. Mira, Cecibel nos dice, ¿la bioseguridad podemos aplicarla a la reactivación de las playas que desea hacer, bueno, a continuación el Ministerio de Turismo? Bueno, es una excelente pregunta, de verdad, y es un tema de gran debate. La verdad, yo considero de que en lo personal me parece que es apresurado el hecho de aperturar espacios como las playas, porque las playas generalmente son sitios en donde no se hace mayor actividad física. Es un sitio en donde la gente va a descansar, a estar por horas tomando sol, quizás a estar incluso comiendo o libando. Lamentablemente las playas requieren de un protocolo muchísimo más alto de bioseguridad. En este caso, me apena decirlo, Robert, y no sé si tú compartes conmigo la opinión, pero directamente la bioseguridad se traslada hacia los visitantes de la playa, más no de aquellos quienes ejercen el control del cumplimiento como tal, porque la normativa está. El problema es que las playas son espacios en donde no hay guías, en donde no hay una persona que esté sobre cada grupo familiar vigilando el buen uso de mascarillas o de los elementos de bioseguridad y las normativas. Entonces, me parece que es un poco complicado y muy apresurada la decisión de aperturar espacios como estos. Perfecto. Sí, coincido contigo, sobre todo porque son espacios de masificación, ¿no? Y una de Así las es. características de este virus es que incide o se activa más hay mayor capacidad de contagio en espacios con mucha gente, ¿no? Con mucha gente y con pocos capacidad de cuidado también. Precisamente. Uh-huh. Muy bien. Entonces, sigamos con las líneas Quizás. que tenías prevista, Estefanía. Listo. Entonces, después de ya hacer esta preguntadera de rigor previo a salir en nuestro viaje, nos debemos preguntar qué debemos vestir. Como nuestro tema central está dirigido hacia la montaña y es uno de los primeros espacios también que se están aperturando a realizar una actividad turística o de relax fuera del confinamiento, entonces nos preguntamos, ¿qué debemos vestir? Sí, generalmente en los espacios en donde nos cobra un poco la altura o el cambio de clima, es preferible siempre seguir la regla de las 3 capas en lo que respecta a montaña. Primero, la capa seca, que está compuesta por fibras sintéticas que dejan pasar el sudor y obviamente pues estas son camisetas que ustedes les pueden ver que la textura de la tela es fácil de mojarse, digámoslo así.
Viene la capa caliente, que son fibras sintéticas, pero retienen el calor. En este caso estamos hablando de las chompas térmicas, ¿no? Nos solemos poner un buzo y después una chompa térmica, una de pluma, que nos permita guardar el calor en nuestro cuerpo de la mejor manera. Y finalmente viene la capa de protección, que esta está compuesta de todo tipo de tela impermeable, es decir, el rompevientos que nos permite al mismo tiempo evitar mojarnos por una llovizna o el hielo que cae, ¿verdad? Dentro de los otros aspectos, debemos asegurarnos de utilizar camisetas y buzos de manga larga, pantalones que cubran todas las piernas, los zapatos, bueno, solo tenemos 2 piernas, pero lo importante es que cubra toda, ¿no? Que no sea ni short ni 3/4, sino que cubramos toda la pierna, aclaro ello. Zapatos seguros, cómodos y que cubran todo el pie. Es decir, no me voy a ir a la montaña con zapatillas. Tengo que hacerlo ni con zapatillas deportivas, sino tengo que hacerlo con los zapatos apropiados que incluso permitan la seguridad de mi tobillo para que obviamente esto asegure una caminata apropiada y cómoda. Y el BAF antifluidos. Ahora ya también hay este tipo de tela en lo que nosotros utilizamos a diario. Y ciertamente esto nos va a permitir que en el caso de caminar tal vez un poco cerca a la persona que está delante nuestro o estamos en un grupo conversando y no hemos conservado el distanciamiento correcto, pues este BAF antifluidos también nos permite generar esta barrera de contención de cualquier partícula, ¿no? Obviamente, aunque no lo estoy mencionando en esta charla, pero sabemos perfectamente bien que la mascarilla, el cubrebocas es indispensable, ¿no? Sabemos que existe una multa por no usarlo. No quiero recordar ello, sino más bien dejar en conciencia de la responsabilidad de nuestros participantes esta tarde, de que la mascarilla ya es un accesorio más dentro de nuestro vestir. Sí, déjame ver, tengo un problemilla, me fui, listo. Eso con respecto a la vestimenta. No sé si es que tienen por ahí alguna pregunta, si es que me olvidé algo por ahí. Más bien ahí había una observación de Cristian García desde la ciudad de Loja, nos indica de que claro, ahí no hay el servicio de guías de profesionales, ¿no? Para montaña. Y tips como los que tú nos estás dando les permiten y les ayudan mucho en las precauciones y en la seguridad, la prevención y la seguridad en las actividades que desarrollarían al aire libre. Gracias, Cristian, por ello. Si tal vez tienes alguna experiencia y tienes duda en esa experiencia, que podamos esclarecerla y compartirla en esta tarde, es bienvenido. Sí, yo continúo entonces. ¿Qué debemos hacer cuando ya estamos en el lugar de visita? Es decir, yo ya arreglé toda mi mochila, ya arreglé toda mi pequeña cartera o bolso para irme al lugar, ya me trasladé al lugar, estoy vestida adecuadamente, entonces he llegado a mi establecimiento, al lugar que seleccioné visitar. ¿Qué debo yo hacer en ello? Verificar primero la capacidad máxima del lugar. Si me dice que el aforo es de 50 personas y está permitido la mitad, entonces yo voy a vigilar que este aspecto se haya cumplido. Es decir, debo ver menos de 50 personas en el lugar, ¿sí? Es importante respetar el turno al entrar. Por eso les recomendábamos que es preferible hacer una reservación. Esto evita este paso de que estemos esperando el poder ingresar, ¿sí? Nos estamos evitando incluso exponernos quizás porque haya tal vez otra familia cercana que está haciendo exactamente lo mismo, esperar. Entonces nosotros, respetando el turno para entrar, vamos a generar un orden incluso, ¿sí? Seguir la señalética horizontal, es decir, la que está en el piso, ¿sí? Muchos de ustedes ya se habrán dado cuenta que en los supermercados, sobre todo, han colocado en los centros comerciales, han colocado bancos también, unas flechas a seguir. Esto es muy importante que lo obedezcamos, porque esto genera la adecuada circulación de las personas, incluso genera un poquito de distanciamiento entre una fila y la otra fila, ¿no? Siempre caminar por nuestra derecha, ingresar por la derecha, salir por la derecha, ¿sí? Esto es básico. Respetar el distanciamiento físico en la fila.
Hay muchos lugares que también ya han puesto pues los puntos en donde uno debe esperar al ingreso, entonces estos puntos deben ser también respetados, obedecidos. Y este distanciamiento físico no solamente debe haber en la fila, sino entre las mesas o entre los asientos. Por ello es que mencionábamos lo primero, verificar la capacidad máxima del lugar. Si habían 50 personas para que ingresaran y ahora solo 25, ciertamente habrá máximo 10 o 12 mesas. No va a haber más. Utilizar obligatoriamente la mascarilla y el cubrebocas. Me dirán, pero si voy a un restaurante no la puedo utilizar, desde luego. Pero en los pasos anteriores, antes de yo llegar a la mesa y sentarme, debo mantener el cubrebocas puesto mientras espero esto. Lavar o desinfectar las manos y el calzado antes de ingresar al lugar. Es lo que habíamos hablado y ya muchos lugares lo poseen, ¿no? Una pequeña estación con un lavamanos, puede ser que disponen también de gel alcohol en gel y también disponen del tapete para poder desinfectar nuestros zapatos. Finalmente, tenemos que algo recomendado es el evitar tocar superficies o manijas y por ahora nos abstenemos todavía de los apretones de manos y de los abrazos porque pues podemos generar un contacto físico demasiado cercano. ¿Por qué lo he puesto en este ítem de cuando estemos en el lugar de visita? Porque puede ser de que hayamos decidido que en ese lugar de visita nos reunamos con alguien que no habíamos visto. Y la emoción nos va a conllevar a que queramos apretar las manos, abrazarnos o darnos un beso en la mejilla, lo cual debemos todavía abstenernos, ¿sí? Entonces, recomendemos esto de aquí. ¿Alguna pregunta, Robert, hasta aquí? Sí, hay una pregunta. Le voy a abrir el micrófono a Cecibel, que me parece que es importante esta que tiene. Entonces, Cecibel, puedes decirnos tu pregunta. Buenas tardes con todos, muchas gracias a la invitación. Estefanía, un gusto, muy interesante la información que tú nos estás dando, pero tú sabes que ya nos encontramos en el tema de vacaciones por terminación escolar y muchos padres van a querer salir con sus hijos o sus mascotas en el caso de que yo tome todas las medidas de precaución. ¿Qué tan recomendable es hacer esta actividad de media y alta montaña con niños y mascotas? Robert, vamos a tener que compartir la respuesta. Gracias, Cecibel, Claro también que un sí. gusto conocerte. Sí, de hecho, la temporada de vacaciones ya se aperturó. Hemos visto una dualidad. Por ahora quiero también dejarles la alternativa de que hay muchas actividades y campamentos que se van a realizar de manera virtual. Es decir, que estos campamentos van a estimular mucho más la mente y la creatividad de nuestros hijos y ciertamente vamos a tener que reducir un poquito la actividad física, pero contestando tu consulta, yo la veo a la práctica de la media y alta montaña, sobre todo la media que es para los chicos, para los más pequeños, los que están experimentando y consiguiendo precisamente el conocimiento de desarrollar la actividad de montaña, la veo muy merecedora porque los niños necesitan salir del confinamiento que han recibido. Sí, esto de que también han estado clavados de clases en las aulas virtuales los ha conllevado a tener ciertos niveles de ansiedad. La montaña, mi particularidad, lo cura todo. Y no lo veo nada malo. Lo que sí es que debemos asimismo equipar a nuestros chicos con todo lo necesario, con la mascarilla, con la chompa, con los pantalones, con la ropa apropiada para que lo hagan. Las mascotas yo creo que por esta época debemos evitar hacerlo, ¿sí? Si bien es cierto que las mascotas no tienen el mismo nivel de contagio, las mascotas tienen una vacuna contra el tipo de coronavirus que las mascotas tienen, en este caso hablando de perros. Sin embargo, creo que lo más apropiado sería que paulatinamente, cuando haya ya un poco más de seguridades, incluso podría decirlo, podríamos optar por llevar a nuestras mascotas. Algo súper importante en el tema de las mascotas es que ellos también han sufrido las secuelas del confinamiento y el relacionarse con otros seres humanos, con otros perros, puede conllevarnos en problemas por ahora. Entonces yo creo que las mascotas no es una opción llevar por ahora a la montaña. Creo que no todas las montañas nos lo permiten hacerlo, sobre todo si son clasificadas
clasificados como parques nacionales. Ahora sí, Robert, te dejo a ti más bien que nos Sí. compartas tu perspectiva si llevamos o no a los guaguas a la montaña. A ver, ahí me parece bastante importante justamente la línea a través de la que tú partes en tu análisis, ¿no? Que es el de tener en la montaña un espacio de distracción, de recreación, pero siempre enmarcado en la seguridad, ¿sí? Entonces, yo consideraría que sí sería un espacio adecuado. Sin embargo, con los limitantes que deben existir, por ejemplo, no buscar una cumbre, ¿sí? Hacer una caminata pequeña, en espacios seguros, de manera de que el tema de los peligros objetivos y los peligros subjetivos no se vean implicados en el desarrollo de la actividad, sino más bien sea una actividad de distracción, de desenvolvimiento familiar, en donde no se vea sometida a un riesgo por las condiciones mismas que tiene la montaña. Entonces yo diría una caminata, una pequeña caminata, el momento en que sea factible, un campamento, me parecería adecuado. Y el tema de las mascotas comparto contigo, porque el análisis que tú lo haces es sobre la base de una investigación que realizaste justamente para poder mantener esta charla y la que nos apoyaste también la vez anterior sobre bioseguridad en turismo, ¿no? Entonces, yo le pondría esas observaciones a lo que nos menciona Cecibel. Y a partir de eso, hay una pregunta bastante interesante que le va a dejar más bien a Cristian García. Te voy a abrir la posibilidad de que nos la hagas, por favor. Entonces, te voy a dar el audio. Gracias, Roberto. Bueno, no sé si me expliqué bien. Había leído un artículo. Estaba reunido, justo hice una salida de montaña con unos amigos de acá de Vilcabamba, unos extranjeros. Ellos me mostraron un artículo, no lo leí completo, sobre el uso de mascarillas en niños no era muy adecuado. O sea, si en los adultos no es adecuado, pero en ellos. Entonces, ellos llevaron a todos sus hijos con los protectores estos faciales de plástico. Entonces, mi pregunta era, ¿qué se sabe sobre su uso de mascarillas? Nosotros acá nos dedicamos a los campamentos para niños en montañas. Entonces, estamos por recibir los permisos para hacer un campamento en una hacienda junto a una montaña. Entonces, es más para aclarar ese asunto y ver cómo lo manejamos con los chicos. Gracias, Roberto. Gracias, Cristian. Es bastante importante esto que tú nos comentas, sobre todo porque cuál era la finalidad de la charla y un poco el contexto que les había comentado. Es que en este confinamiento el núcleo familiar ha estado protegido, ha estado bajo cuidados, ha estado bajo una prevención, ha estado bajo confinamiento. Esto nos da la garantía de que nuestro grupo familiar se encuentra en una condición saludable, es decir, no ha estado expuesto a contagio. Entonces, el salir a montaña en familia tiene ese objetivo de mantener ese confinamiento, digamos, pero en un espacio natural, en un espacio al aire libre. Ese es el principal incentivo que nosotros estamos desarrollando. Ahora, en un espacio en el cual tú vas a estar sujeto o sometido a una relación o interrelación con otras personas, con otras familias, de quienes no conocen cuál ha sido su seriedad en mantener el confinamiento, estarías en un espacio de exposición. Entonces, ahí necesariamente sería obligatorio el uso de mascarilla, ¿sí? Y con los limitantes del caso. Es decir, no para hacer una actividad física intensiva en el cual la mascarilla va a ponerte en una condición de limitación en las capacidades de respiración, pero sí en una distracción, juegos abiertos, juegos amplios, pero mi recomendación en este caso sería el limitar a la participación del núcleo familiar inmediato que ha estado confinado y que se ha mantenido con seguridad y con salud. Genial, gracias. ¿Algo que quieras puntualizar en esto, tal vez, Estefanía? Sí, bueno, mi sugerencia, Cristian, tal vez pensando, visualizando la actividad, porque me quedé pensando en lo de campamento en una hacienda junto a una montaña. Sí, yo me imagino este escenario. Yo te sugeriría para los niños, porque como ellos son súper activos, les gusta estar curioseando, más aún si están cerca a algunos elementos, como puede ser un río, muchos pájaros, plantas, cada niño tiene su afinidad.
Mi sugerencia radicaría en que alternes el uso de la protección facial completa, esta especie como de transparencia, y también que utilicen las mascarillas. ¿Qué tipo de mascarilla? Hemos visto que últimamente salen todas las que son lavables, reutilizables, es decir, las mascarillas de tela. Deben tener el registro sanitario respectivo. Sin embargo, yo creo que para este tipo de actividad, dado de que hay cierto cambio de temperatura corporal, tal vez involuntariamente los niños pues utilizan mucho sus manos y se los llevan a la boca y cara. Yo creería que en este caso no sería recomendable utilizar las mascarillas de tela para evitar que se ensucien o no tengamos un recambio, pero sí llevar un par de mascarillas quirúrgicas o las descartables. De esa manera, los papis, las mamis que cuidan a sus niños y ustedes que cuidan de la actividad en general, pueden sugerir en ciertos momentos utilizar la mascarilla todo este plástico de protección o en su defecto momentáneamente la mascarilla para que ellos, incluso los niños, tengan un poco más de facilidad de respirar. Las mascarillas de tela hacen un impedimento en muchas de las ocasiones y se sienten sofocados, lo que les obliga a sacársela. Esa sería mi sugerencia en este caso, podríamos irlo probando. Me parece súper interesante el que quieran retomar la actividad y como dijo Robert, con el círculo inmediato que ha sido nuestra familia con la que hemos pasado en el confinamiento. Muchísimas gracias, les agradezco bastante, me aclaran mucho el panorama. Muy bien, Cristian, a tus órdenes. Sigamos, Estefanía. Perfecto, entonces estábamos hablando de cuando estemos en el lugar de visita. Por ejemplo, en el Parque Nacional, en el área de las montañas, si decidimos realizar el trekking o acampar en su momento cuando nos lo autoricen, debemos tener presente que primero nosotros, como seres humanos, estamos interviniendo en un ambiente, por tanto, somos solo el invitado de ese ambiente, no somos parte de ese ambiente, ¿sí? Debemos recoger nuestros desperdicios y no podemos llevarnos consigo ningún ejemplar, o sea, nada de plantitas, nada de animalitos, porque a los tiempos que salgo al monte y entonces me quiero llevar recuerdo. No, por favor, respetemos los espacios como están. Recuerden que el esfuerzo de estos 100 días de confinamiento nos han conllevado a que en algo mejore la naturaleza. Dejémosla en el estado en el que está, por favor, y nosotros como los visitantes demos el ejemplo de que respetamos ese espacio, ese ambiente, ¿sí? Antes de servirnos de los alimentos, no olvidemos desinfectar nuestras manos. Por ello es importante llevar con nosotros una pequeña botellita de gel, de alcohol en gel o alcohol líquido, sin ningún problema. Usar cubiertos, vasos y platos de manera individual. No compartir estos elementos con nadie. No importa si yo estuve con mi mamita y comí con mi mamita del mismo tenedor. Por favor, en un espacio abierto, recordemos que estamos con cierta cantidad de viento, quizás con unas partículas pequeñas de polvo y todo ello. Cada quien con sus propios instrumentos de comida es lo ideal y es lo correcto. Y en esto, un consejo adicional, por favor, lleven consigo todo este set. Hay maravillas en lo que son cubiertos para reutilizar, sorbetes, tenemos los vasos plegables que también son térmicos al mismo tiempo y tenemos platos de silicona que son plegables que nos permite asimismo servirnos nuestros alimentos. Mientras menos basura hagamos en estos aspectos es mejor. La adquisición de estos elementos nos asegura una buena bioseguridad y también ayudamos al planeta, ¿sí? No compartir comida entre los miembros familiares. Como les decíamos, el coronavirus se comparte por las pequeñas partículas de saliva. Es preferible que cada quien tenga su propio plato de alimentos y por el momento no se lo comparta. Que me encontré con mis abuelitos a los años y que me gustaría compartir con ellos en mi plato que estuvo muy rico, pues por ahora eso hay que evitar por justamente no compartir nuestras partículas de saliva que ya hemos depositado en los alimentos involuntariamente. Sí, cuando estemos en un restaurante o en algún otro lugar, es importante que no estemos compartiendo con los otros grupos familiares por ahora, porque como lo mencionó Roberto en la pregunta que nos hicieron anteriormente, no sabemos el nivel de seguridades, el nivel de desinfección o de cuidados que tuvieron a otra familia. Entonces, es preferible de que por ahora nos mantengamos en nuestro grupo familiar. Si fuimos los 10 de mi familia, nos mantenemos los 10, entramos, salimos y compartimos los 10.
Que a la distancia podemos saludar, perfecto, pero hasta ahí el compartir con otro grupo familiar. Al momento de cancelar por algún servicio, es preferible hacerlo con una transferencia bancaria, utilizar tarjetas de débito o crédito o el famoso Pay Phone, que ahora está muy activo también, para evitar manipular el dinero o monedas. ¿Sí? Si es nuestro último recurso de pagar en efectivo, pues bueno, pero de preferencia y cuando hacemos una reserva, pues ya podemos ir haciendo una precancelación de los mismos. ¿Sí? Veamos, ¿qué más tenemos por acá? Finalmente, cuando nosotros hagamos alguna actividad deportiva en el lugar, también debemos cerciorarnos de que el guía que nos acompañe use los implementos de bioseguridad respectivamente, porque ellos son nuestro ejemplo. Ellos nos van a recordar incluso de que debemos ponernos la mascarilla de tal manera, ¿no? O tal vez él nos pueda ayudar a dispensar un poco de alcohol en gel porque yo me lo olvidé en el bus o en el auto. Entonces, es una manera de que nos cuidamos mutuamente. En cualquier práctica deportiva, estamos hablando en el caminar o el quizás, como decía Robert, no voy a hacer cumbre, pero sí voy a tratar de esforzarme físicamente en el llegar a algún punto en específico con un guía profesional. Entonces, ¿qué debo hacer yo? También pedirle a este guía y verificar que él esté cumpliendo con estas normas de bioseguridad básicas, que principalmente serán el uso de la mascarilla, que será un buff antifluidos quizás, y el que me dispense de cuando en cuando o me regale un poquito de alcohol en gel, que eso sería lo ideal, ¿sí? Y finalmente, ¿qué hacemos después de este viaje que hemos podido disfrutar después de tantos días de confinamiento? Pues al llegar a casa nosotros tenemos ya nuestros sitios específicos de dónde dejar la ropa, de dónde dejar los artículos que hemos utilizado. Entonces, desinfectar nuestras manos y nuestro calzado, depositar la ropa del día en el lugar de lavado apropiado. Muchas personas dicen que les gusta ponerlas en bolsas plásticas, otras simplemente las ponen en la cesta que han separado la ropa de lavado. Cada uno debe cumplir el ritual de aseo y desinfección respectivo. Yo sugiero inmediatamente después de despojarnos de nuestras prendas, el tomar una ducha de agua tibia para enjuagar absolutamente todo. Hay que lavar obligatoriamente el cabello. Este es un consejo para las mujeres. Qué pena si es que no nos duró la cola o el alisado. En estos casos, en el cabello también se quedan partículas de arena, un poco de tal vez alguna cuestión de comida que estuvo volando, incluso las partículas de cualquier otro virus. Es preferible que nos lavemos el cabello también después de estas actividades deportivas que hemos realizado al aire libre. Con eso, dejo de compartir pantalla y abro tal vez la pantalla también para conversar con algunas otras personas que quieran ya compartirnos sus experiencias o demás. Sí, muchísimas gracias, Estefanía. Todos los amigos que quieran tal vez hacer preguntas, podemos tener estos últimos 10 minutos para hacer un conversatorio abierto con inquietudes, con puntualizaciones que requieran, ¿no? Así es que están totalmente libres de activar sus micrófonos y preguntar. De mi parte, antes, lo único es puntualizar esas medidas necesarias que tenemos que tomar para salir a la montaña, ¿no? Y en la montaña, las consideraciones adicionales de seguridad que el medio y el entorno natural nos exigen y nos requieren. Eso sería como algo importante. Y lo otro es buscar o tratar de ser autosuficientes. Creo que eso es la parte más importante, evitar ingresar a restaurantes o ingresar a tiendas o a locales, sino ir con todo lo necesario, ¿no? Hacer un poco de una actividad familiar en un espacio al aire libre. Creo que lo fundamental es compartir en el espacio al aire libre, ¿no? Más allá de cualquier elemento adicional que puedas tener de alimentación o de recreación. Eso creo que son los puntos importantes que nos hemos podido apreciar en la tarde de hoy con la exposición que has tenido, Estefanía, y sobre lo cual estamos muy agradecidos. Y preguntas, amigos, está abierta la pantalla, abiertos los micrófonos para ustedes.
No sin antes de olvidarme, cuando cerremos esta sesión, igual, Robert, para que les deje saber, nos visiten en nuestra fanpage de Facebook, Acceso Vertical. Estamos con estas charlas para irnos preparando para estos cambios con respecto a las actividades al aire libre. Y tenemos otro tipo de charlas que son muy importantes, que asistan, conozcan, participen, para que estemos informados al máximo de cómo disfrutar con nuestra normalidad las actividades al aire libre. Quería nada más recordarles de que todas estas normas de bioseguridad que estamos compartiendo y que para muchos resultarán repetitivas, nuestra intención no solamente es ser repetitivos, sino que parte de nuestra nuevo accionar en el medio sea de la manera más responsable. Hemos hecho algunos logros con respecto a descongestionar el medio ambiente, porque yo no le veo como que hayamos dejado de contaminar, pero sí creo que es importante que recordemos de que una vez más vamos a ingresar a un ambiente nuevo, un ambiente que se ha limpiado de alguna forma y que nosotros debemos colaborar con ese espacio de la mejor manera. Sí, entonces recordemos de ello y nuestras normas de bioseguridad. Creo que están todos tímidos por ahora. Con respecto a las preguntas. Cecibel me parece que tiene una pregunta. Bueno, sigue, Cecibel. Sí. Bueno, más que pregunta sería una acotación referente al tema profesional que cada uno de nosotros desempeñamos en el tema de seguridad y medicina preventiva. Estefanía recomendaba el tema de los guantes. Ahí yo sí quisiera ser un poco analítica y discrepar, porque yo soy paramédico de profesión, y se dio el caso de que las personas comunes, el ciudadano común, no entiende hasta el momento cómo desechar un guante. Y si vamos a hacer actividad en media montaña o montaña alta, sería más efectivo que ellos en su canguro lleven gel, jabón y un poco de agua, una botella pequeña o algo para evitar el tema de la contaminación. Si bien es cierto, esta cuarentena nos ha servido para una regeneración de planeta y de personas. Y considero que si vamos al tema de los guantes, vamos a ser un agente contaminante que más un agente preventivo. Así es, así es. Totalmente de Esa acuerdo. era mi acotación. Sí, totalmente de acuerdo, Cecibel. Y más bien yo lo que entendí de Estefanía era que o sea, que siempre hay que llevar unos guantes de látex o de nitrilo en la medida en que un guía tiene que tener estos elementos para una atención que tenga o que requiera de primeros auxilios y demás. Y coincidimos contigo, que no es necesario el tema de guantes, sino la limpieza frecuente y constante con agua y jabón o con alcohol en gel, ¿no? Así es. Así es, precisamente es muy correcto lo que has dicho, Cecibel. O sea, no solamente el hecho de que la gente no sabe descartar los guantes de látex, también hemos visto que tampoco sabe descartar las mascarillas, porque en la calle hay muchísimo de esto que hemos visto como que fuera la basura común, ¿no? Y la verdad es que no tienen idea de lo que simboliza ello. El llevar todo el tiempo, portar todo el tiempo guantes tampoco, no lo hemos mencionado, pero sí, es importantísimo el no utilizarlos discriminadamente a los guantes, primero para no generar una contaminación y segundo porque creo que no es requerido el hecho de que estemos todo el tiempo con guantes, exceptuando en algún momento, como les decía, en el que veamos que vamos a entrar en contacto con algún fluido que puede considerarse algún riesgo para nosotros, quizás ahí. Y como dijo Robert, dentro de nuestro super kit de cosas varias, estaría, si les puedo mencionar rápidamente, está la botellita de alcohol líquido en gel, está una mascarilla quirúrgica descartable adicional, está un par de guantes de nitrilo o de látex, está una bolsita de plástico pequeña, por si acaso para guardar cualquier basura, que obviamente no la podamos descartar en el lugar donde estamos o no tenemos un basurero cerca. Debemos tener también un pack de pañitos húmedos porque nos sirven muchísimo para limpiar rápidamente si es que no disponemos de, por ejemplo, jabón o el alcohol en gel en ese momento. Pienso que son los must que debemos llevar obligadamente en nuestro canguro o en nuestra pequeña bolsita al salir de casa a la montaña.
Así es, sí, Estefanía, muchísimas gracias. Y como dice Paco, lo fundamental es autoprotegernos. El autocuidado es fundamental, ¿no? En eso estamos totalmente conscientes y salvaguardar la seguridad de nuestro núcleo familiar. Si ya estuvimos confinados, busquemos que ese confinamiento nos sirva para mantener nuestra salud de nuestro núcleo familiar, de nuestros seres queridos. Y si salimos de la montaña, salgamos en los mismos núcleos que hemos estado protegidos, ¿no? Buscando esa distracción o dispersión en un espacio natural, pero con las seguridades necesarias. Yo creo que con esto cerramos la charla. Estefanía, te agradezco nuevamente, te agradezco muchísimo todo ese aporte que tú siempre estás dispuesta como instructora a darnos y a compartirnos, ¿no? Y un poco aprovecho Seguro. también a nuestros amigos que la próxima semana vamos a tratar el tema que es RCP. ¿Qué consideraciones tenemos que tener ahora quienes hacen actividades de emergencia y de primera respuesta en el marco de la pandemia en que nos encontramos, ¿no? Ahí vamos a contar con la participación de nuestro buen amigo, el doctor Fernando Moreno, y de nuestro instructor en primero de auxilio y de atención prehospitalaria, Andrés Trujillo. Esto va a ser el jueves próximo a las 3 de la tarde. Entonces, sin más, les agradezco a todos la participación, la asistencia. Este video va a estar colgado y difundido por nuestras redes sociales y vamos a buscar también, Estefanía, hacer un pequeño boletín pequeñito, muy pequeñito, con los tips fundamentales para salir a montaña. ¿Te parece? Y de esa manera les compartimos a nuestros amigos. Así es, y lo colgaremos en redes y si lo quieren disponer también, siempre no se olviden de darnos los likes y de darnos el seguimiento a nuestras redes sociales porque es la manera en cómo también estamos en comunicación para participarles de nuestras actividades y de nuestras charlas técnicas. Excelente. Muchísimas gracias y que tengan una buena tarde. Muchas gracias, Estefanía. Hasta luego. Un abrazo a todos. Saludos.